El mayor truco de magia de la historia militar no se hizo con pólvora ni con acero toledano. Se hizo con una simple palabra. Y esa palabra llevó al ejército más poderoso de la tierra a ser tragado vivo por la selva y el desierto. Nos han enseñado que El Dorado, Paititi y las 7 ciudades de Cibola fueron grandes misterios arqueológicos, monumentos de oro puro esperando ser descubiertos. Pero la historia escrita con sangre en los diarios de los conquistadores revela una verdad mucho más oscura. Estas ciudades no fueron un sueño geográfico, fueron una trampa, la estrategia de guerra psicológica más letal de la América precolombina. Hoy, revelaremos cómo la obsesión por un espejismo no solo destruyó a miles de hombres, sino que fracturó la mente del mismísimo imperio español. La anatomía de una ilusión. Guatavita corría el siglo XVI. Tenochtitlán había caído. El Cusco había sido saqueado. Los galeones regresaban a Sevilla hundiendo sus líneas de flotación bajo el peso de la plata. Para la corona española y sus soldados, el Nuevo Mundo no era un continente, era una bóveda infinita. Si los aztecas y los incas poseían tales riquezas, la lógica de la codicia dictaba que debía existir algo aún mayor. Y el fuego de esa codicia se encendió en las gélidas aguas de la laguna de Guatavita, en la actual Colombia. Allí nació el mito, pero la historia ha distorsionado el hecho. El Dorado nunca fue una ciudad, era un hombre, un líder del pueblo muisca, el Zipa, que cubría su cuerpo desnudo con resina y polvo de oro, brillando como un sol viviente antes de sumergirse en las aguas oscuras para honrar a los dioses. Para los indígenas, el oro era un puente espiritual, un material que capturaba la luz divina. Para los españoles, era la moneda del poder terrenal. Esta fatídica incomprensión fue el punto de quiebre. Cuando el ritual cesó, la leyenda mutó. De un hombre de oro, la imaginación febril europea construyó ciudades de oro macizo, y así la cacería comenzó. El espejismo de arena, Cibola y el norte. Mientras Sudamérica susurraba sobre el hombre dorado, el norte de la Nueva España engendró su propio monstruo, las 7 ciudades de Cibola. Impulsados por los relatos de supervivencia extrema de Álvar Núñez Cabeza de Vaca y las exageraciones del fraile Marcos de Niza, la maquinaria imperial se puso en marcha. En 1540, Francisco Vázquez de Coronado lideró una expedición masiva hacia lo desconocido. Cientos de soldados con armaduras de hierro, miles de aliados indígenas y ganado, marchando hacia el despiadado desierto norteamericano. Caminaron durante meses bajo un sol que derretía la voluntad. Soportaron la sed, las emboscadas y el agotamiento extremo. Coronado buscaba palacios pavimentados con esmeraldas. Pero cuando finalmente atravesaron el horizonte abrasador, no encontraron oro. Encontraron los asentamientos del pueblo Zuni, aldeas construidas de barro y adobe que, bajo la luz del atardecer, brillaban con un falso tono dorado. La estrategia del horizonte. El impacto psicológico fue devastador. Hombres que habían empeñado sus vidas y fortunas miraban con los ojos hundidos por la sed muros de tierra seca. El desierto los había engañado, pero la lección no fue aprendida. La sed de oro solo cambió de geografía. Es aquí donde la narrativa histórica tradicional se equivoca. Se suele retratar a los conquistadores como exploradores incansables y a los nativos como víctimas pasivas. Pero las tribus locales entendieron rápidamente la psicología de sus invasores. Vieron que los hombres de hierro eran inmunes a las flechas, pero débiles ante la fiebre del oro. Nació entonces la estrategia del horizonte. Cuando un batallón español llegaba a una aldea exigiendo riquezas, los caciques señalaban la lejanía. Más allá, decían, detrás de aquellas montañas impenetrables,
más adentro de la selva profunda. Allí está la ciudad de oro. No era ignorancia, era una táctica de aniquilación por desgaste. Los nativos usaron el mito como un arma. Enviaron ejércitos enteros, cargados de pólvora y arrogancia, hacia laberintos de muerte segura, donde la malaria, el hambre y los dardos envenenados harían el trabajo que los ejércitos indígenas no podían hacer de frente. Paititi y el infierno verde. Hacia el sur, en las entrañas del Perú, la resistencia incaica de Manco Inca se había replegado a Vilcabamba, y con ellos nació la leyenda de Paititi. Se decía que era el último refugio del imperio, una ciudad oculta en la selva amazónica donde la élite inca había escondido el verdadero tesoro de los Andes, a salvo de los españoles. Atraídos por el abismo verde, hombres como Francisco de Orellana se lanzaron a la Amazonía. La selva es un oponente que no entiende de linajes ni de títulos nobiliarios. En la maraña amazónica las armaduras se oxidaban, la pólvora se humedecía y las provisiones se pudrían. Los conquistadores terminaron comiendo el cuero de sus propios cinturones, bebiendo la sangre de sus caballos y muriendo presa de fiebres delirantes. La ira de Dios. Pero ninguna expedición encarna mejor la tragedia y la locura de este mito que la de Lope de Aguirre. En 1560, Aguirre partió hacia la selva peruana, buscando el dorado. Lo que comenzó como una expedición militar se transformó en un descenso dantesco a la paranoia pura. En medio de la selva asfixiante, rodeado de enfermedades y miseria, la mente de Aguirre se quebró. Se rebeló contra la mismísima corona española, asesinó a sus propios comandantes, ejecutó a cualquiera que susurrara traición, e incluso mató a su propia hija antes de caer. Aguirre, que se autodenominó la ira de Dios, escribió cartas al rey Felipe II, declarándole la guerra desde un infierno de fango y sangre. El oro no había enriquecido a estos hombres, los había convertido en bestias. El mito de El Dorado demostró ser un virus psicológico mucho más letal que cualquier arma forjada en Europa. Esta es la ironía más cruel de la conquista. Los imperios mesoamericanos y andinos cayeron ante el acero y la enfermedad, pero la vastedad geográfica de América cobró su venganza de forma poética e implacable. Los indígenas, que no daban valor monetario al oro, usaron la codicia europea para devorar a los europeos. Convirtieron sus propias leyendas en fosas comunes. España, al inyectar todo el oro y la plata real que sí logró extraer, generó una inflación que a la larga quebró su propia economía. La riqueza que debía cimentar un imperio eterno fue la misma que aceleró su ruina financiera. El oro de América fue, en todos los sentidos, una moneda maldita. El Dorado, Cíbola y Paititi nunca existieron como las imaginaron aquellos hombres febriles. Pero su legado es innegable. Fueron el motor que cartografió un continente entero. Obligaron a la humanidad a trazar el Gran Cañón, a navegar el río Amazonas hasta el Atlántico y a escalar los Andes orientales. El verdadero tesoro de América no estaba oculto en ciudades doradas. El tesoro era el territorio colosal en sí mismo, un mundo nuevo que forjó con sangre, barro y acero la compleja identidad hispana que compartimos hoy. El mito no era de oro, era de muerte. Y aún hoy, si escuchas con atención el viento de los Andes o el murmullo del Amazonas, podrás oír los pasos errantes de aquellos que, cegados por el brillo, marcharon directamente hacia la eternidad.